¿Bien? Genial. Bendecido, como decía la palabra. Nos encontramos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, por favor, si nos pueden acompañar al libro de Efesios. La carta escrita por el apóstol Pablo, Efesios. Si encuentra Efesios, diga amén. Si no, diga socorro, auxilio, necesito auxilio. Socorro. Sorry. ¿Cuál de Efesios? El capítulo 6. Amén. Capítulo 6 de Efesios. Hoy vamos a leerlo sentadito porque es mucho lo que voy a leer, pero vamos a leer versículo a versículo. Y la palabra del Señor dice así: hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción de nuestro Señor Jesús. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto, temor y en su corazón sincero, como a Cristo. No lo hagan solo cuando lo estén mirando, como quien quiere ganarse el favor de su amo, sino como ganarse el amor y favor de nuestro Señor, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo en el cielo, quien es y quien con él no hay favoritismo. Perdón, me equivoqué. Dice, por último, cuando uno pone por último en una carta que quiere hacer una especie de ¿qué? Como una postdata, un recordatorio, pero dándole una nota al pie, pero dándole un énfasis. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder de nuestro Señor Jesús. No dice con el gran poder que viene de mí, no dice con el gran poder que viene de ¿quién? Del Señor. De nuestro Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a mi hermano cuando está enojado. Para que puedan hacer frente a la berrinche de la gente que está en la calle. Para que puedan hacer frente a quién, al enemigo, al diablo, las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha es contra los hermanos que estoy mirando a la cara. Porque mi lucha es con quién. Dice, no es contra carne, no es contra sangre, sino contra huéspedes, contra autoridades, potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fortalezas malignas espirituales en las regiones celestes. Por lo tanto, ahora sí, dale. Pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos ¿con qué? Con el cinturón de la mentira. Con el cinturón de la verdad. Dice, muy bien, protegidos con la coraza de la injusticia. De la justicia. Muy bien, me está prestando atención, muy bien. Con la coraza de la justicia, calzado con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta aquí la lectura que vamos a hacer en este momento. Pero sí que está buena. Sí, hace énfasis Pablo en que oren. Manténganse siempre en oración en los últimos finales. Pero quería destacar la armadura. Una armadura potente que nuestro Señor nos dio. Pero el versículo, ¿cómo empieza? Diciendo de entrada, pónganse la armadura de Dios. Empieza
dando una serie para enseñarnos respeto. Obediencia. Obediencia, respeto. Y empieza por, digamos, el más bajito, que sería ¿quién? Los hijos. Hijos, obedezcan a nuestros padres, pero hace un énfasis, ¿por qué? Porque es el primer mandamiento que tiene una promesa. Si yo obedezco a mis padres, ¿cuál es la recompensa que viene de parte de Dios? No es que me van a dar 1000 euros, no, una recompensa que el Señor da a nuestras vidas. ¿Cuál es? La vida. Tus días se alargarán en la tierra. Entonces, cuando uno ve toda esa gente que tiene muchísimos años, ahí se está cumpliendo el mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque ellos respetaron a sus padres, honraron a sus padres. Entonces hay gente que tiene a veces años, pero a veces hay gente que tiene malos años, pero yo he visto gente que tiene buenos años. El otro día miré por internet esta gente, los centenarios que le llaman, una mujer que cumplía 110 años y estaba feliz. No es que estaba toda... No, estaba animada, 110 años estaba cumpliendo la mujer. Dije, wow, el Señor, la verdad que la ha rebendecido. Esa no es que respetó, lo súper respetó a su padre. Respeto no, lo siguiente, se pasó de respeto. Pero nos enseña el respeto, tanto del hijo, pero también el respeto a los padres. Le dice, ustedes sigan dándole a los hijos. Así dice. No. La palabra enseña y dice, vosotros padres, no provoquen a ira a sus hijos. Nosotros como padres, ¿podemos a veces provocar ira? Demasiado. No tan bien, demasiada. Pero a veces como padres podemos provocar a ira. Y a veces lo hacemos inconscientemente. Yo creo que sí, lo hacemos a veces de manera inconsciente. Y a veces lo hacemos conscientemente. Entonces la palabra, Dios nos está diciendo que antes que nos pongamos esta armadura, respeto. ¿Queremos ser bendecidos y tener potencia de parte del Señor? Respeto. Pero yo quería hacer un énfasis por eso lo hemos destacado aquí mi niño David, que me ha estado ayudando con estas imágenes. Hemos destacado el escudo de la fe. Hay un orden, no es un orden, digamos, aleatorio. Es un orden muy específico que Pablo decidió. Y cuando Pablo dijo una armadura, estaba fijándose no en cualquier soldado. A ver si se recuerdan lo que lo he dicho, porque lo he dicho muchas veces. ¿A qué soldado miraba Pablo? Uchi, deja que piensen un poquito. Pablo estaba mirando a un soldado romano, específicamente soldado de la guardia del emperador, un soldado pretoriano. A este soldado Pablo estaba mirando, que su característica era, como tenía el escudo, como tenía su yelmo, pero principalmente este escudo largo que le cubría de la cintura un poquito más arriba. Específicamente esto, la siguiente imagen. La guardia pretoriana del emperador. Esta es de una película, pero todos conocen película Gladiador. Pero la guardia pretoriana, que tenían específicamente sus escudos y sus cosas. Eran guardianes específicos. Volvé para atrás, hijo. Empieza como tenemos todos que tenemos que tratar de decir. La mentira que tiene, decimos a veces. La mentira tiene patas cortas, decimos, ¿no? Sabemos decir a veces, y si cuando queremos una mentira queremos taparla con otra mentira, la hacemos un poquito más grande y la embarramos aún más. Pero cuando vamos con la verdad por delante, nos abre puertas. Entonces la armadura que un cristiano tiene que tener, ¿cómo tiene que empezar? Que en nuestra boca no haya mentira. No es casualidad que la palabra dice que en el reino de los cielos no entrarán los mentirosos. Dentro de una lista que ponen. Entonces, los que a veces decimos una mentirita, y la mentirita piadosa se salva, digamos. Es un detalle, pero a veces la mentira nosotros como cristianos, tiene que salir de nuestra boca. Amén. No tenemos que mentir ni fomentar la mentira. Porque ¿qué hace un cinturón? ¿Cuál es la función de un cinturón? ¿Sostener qué? Sostener un pantalón. Si yo me saco el cinturón, se me cae el pantalón y quedo descubierto. Si se descubre una mentira que yo hago, ¿qué pasa? Quedo humillado. Es como quedar desnudo.
Entonces la armadura empieza con la verdad. Con la verdad. ¿Y cómo continúa? Con una que protege, una coraza que protege. ¿Qué parte protege la coraza? El pecho. ¿Qué dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué cosa? Corazón. Cuando herimos el corazón y se daña el corazón, ¿puede continuar viviendo la persona? No. Con la tecnología quizás podemos reemplazarlo si es que hay trasplante de corazón, pero tiene que ser súper rápido. Entonces es algo complicado si dañamos el corazón, si dañamos los sentimientos, si dañamos las emociones. A veces no nos damos cuenta, por eso la palabra empieza diciendo: hijos respetar a sus padres y padres respetar a sus hijos. No nos damos cuenta que a veces una palabra mal dicha duele más que un cinturón, duele mucho más que un chirlo, digamos, con una chancleta. Una palabra hace mucho más daño. Y entonces, ¿qué tenemos que proteger? Nuestro corazón, nuestras partes. ¿Pero qué? Una coraza. ¿Pero de qué específicamente pone la palabra? Justicia. ¿Qué dice la palabra? ¿La oración del injusto puede mucho, dice? No. ¿La oración de quién? La oración del justo. No es casualidad que sea justo. No es casualidad que nuestro padre Abraham dice: le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así cortito lo enseña. Justo. La oración del justo. ¿Qué es ser justo? Primero, digamos, a ver, ¿qué podemos decir de ser justo? Ideas, lluvia de ideas. Justicia, ¿qué es lo que es? Una persona correcta. Una persona correcta, sí. Una visión clara de la situación. Una visión clara de la situación, sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? La justicia empieza por reconocer mi posición en Dios. Eso es lo que siempre lo he pecado decir. Decir, bueno, pasa que yo no soy justo, entonces Dios no me... Con el simple hecho de decir esta declaración, estás reconociendo tu posición en Dios. Estás reconociendo que eres una persona pecadora. Estás reconociendo que a veces las cosas no las haces muy bien. Entonces reconoces tu posición. Reconoces la posición, entonces esta justicia te pone cuando tú vas a orar y decir, por ejemplo, voy a orar por mi hijo, o al revés, voy a orar por mis padres. Reconozco mi posición, reconozco que a veces he humillado a mi madre, reconozco que he tratado mal a mis hijos. Entonces reconozco, y al reconocer es un primer paso. Pero si yo me pongo en parte víctima, no, es que es culpa de mi mamá, ella es la que me llamó, es culpa de mis hijos, son unos desobedientes. No doy el primer paso. Y estoy haciendo una oración que no es justa. Entonces, si yo quiero esta armadura que me trae protección, esta armadura que me trae avance, necesito decir la verdad, necesito ser una persona justa, y vamos a tener calzados. ¿Para qué son los calzados? ¿Para qué? Para no lastimarte los pies, sí. Para no clavarte los cristales. Para no clavarse cristales. ¿Para qué más sirve un calzado? Para verse guapo. ¡Oh! Mira qué lindo zapato que tengo yo. ¡Ay! Sandalia. Mira, mi esposa tiene una sandalia blanca preciosa. ¡Ay! Sandalias o tacones. El calzado. ¿Qué simboliza el calzado? Caminar. Firmes. Caminar. Entonces, el caminar significa que yo tengo que caminar en los caminos de ¿quién? Del Señor Jesús. A veces las personas que son líderes cometen la pequeña falencia de decir, sigan mis pasos. En cierta manera tenemos que seguir los pasos de las personas que estamos tratando de... Pero siempre y cuando esta persona no se salga de los caminos del Señor. ¿Y cómo yo evalúo si está en los caminos del Señor o no? Con el cinturón. Necesitamos conocimiento. Porque eso es lo que tenemos que tener, conocimiento de la palabra. Porque a veces nos dejamos envolver por gente que habla muy bonito. Y tenemos que ver que no es tanto que hable, sino que actúe y que se mueva en qué? En la palabra del Señor. Entonces necesitamos decir la verdad, actuar con justicia, caminar en los pasos del Señor. Y lo principal, el escudo. Me encantó cómo empezó mi mamá hoy, porque la verdad es que está todo conectado. Es el Señor, solamente lo puede hacer el Señor, porque yo no hablé con mi mamá y es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Siguiente imagen, hijo. La siguiente, esa. ¿Cuál es la función del escudo? Proteger. Pero el escudo, bien usado, no solo protege a la persona que la está usando, sino que protege al grupo.
Pablo, cuando miró el soldado pretoriano, tenía este escudo, y por eso dijo, Pablo lo especificó, importante, el escudo de la fe, con el cual pueden apagar ¿qué? La característica del escudo pretoriano, que tenía una cobertura de cuero, que cuando las flechas venían encendidas, el cuero apagaba las llamas de la flecha. Puede que atravesara un poco la punta, pero muy poco, pero la flecha se apagaba. Y la piel impedía que el escudo saliera ardiendo. Pero la función principal del escudo pretoriano es que se enganchaba en los costados y en las puntas. Entonces, si uno de los que estaban en la fila, le lastimaban los pies y se caían, por estos dos seguía el escudo en su posición. Y seguía armado. Le lastimaban el que estaba sosteniendo de arriba, por estos dos seguía armado y no se desenganchaba de las puntas. El enemigo lo que intenta es separarte de los que están alrededor. ¿No han escuchado muchas veces esa frase? La mejor preparación para una lucha, ¿cuál es? Una buena defensa. Una buena defensa. Si yo me sé defender, voy a estar preparado para la lucha. No tengo que saber solo atacar, tengo que saber defender. Y los soldados, la guardia pretoriana, se preparaban durante un año para cómo usar el escudo. El escudo solamente un año, se preparaban para el escudo, nada más. Los golpeaban. ¿Ustedes han visto la película de Hércules? Yes. Cuando pelea con los leones, el Hércules. ¿Qué es lo que decían ellos? El escudo es su vida. El escudo es porque una buena guardia, el que venga de frente, si el escudo se mantiene, no pasa en la línea. Entonces, por eso necesitaban los escudos engancharse. El escudo hacían para arriba, ¡tac! Hacían como una bisagra esa de 2 hojas. Así se enganchaban los escudos, quedaban enganchados por los laterales. Y cuando le iban a poner el escudo arriba, el escudo lo hacían para atrás y esta parte de abajo se sobreponía y quedaba enganchada. Entonces quedaban como una pared armada. Pero la pared no se sostenía sola, necesitaban que los de atrás se sostuvieran. Siempre iban de a 4 o a 5. ¿Por qué? Porque los del medio, los pies, lastimaban los pies para que se pudieran caer. Pero necesitaban, que yo lo he dicho muchas veces, vengan niños, los dos, David y Josué. Necesitaban que los escudos, agarrar el brazo así, levantar el pie. Entonces, lo podíamos sostener. Se cerró la puerta, ya. Pero si yo saco mi brazo y él saca su brazo, el que viene de atrás y voltea, y nadie lo está sujetando y se cae. Es importante y siempre, gracias mis actores. Y me he querido volver a repetir y el Señor me lo hacía ver en mi mente, y creo yo que por eso mi madre veía como veía. Si nos aislamos, si dejamos que el enemigo nos aísle, ¿cómo nos aislamos? ¿Cómo nos aislamos? ¿Cómo podemos aislarnos? Para que el soldado no cumpla su función, no tiene que estar ahí. Si el soldado faltó, es un lugar que no está. Entonces el soldado está solo. Y si la gente que, el Pepito no está, vamos a su casa, y le damos porque está solo. No está en su lugar, en su posición. No nos aislemos. ¿Cómo nos aislamos? No comunicándonos. ¿Cómo nos aislamos? El enemigo se encarga de aislarnos de una manera muy simple. Antonio, ¿viste lo que dijo Charlie de ti? Ángela, ¿viste lo que dijeron de ti? Y empieza una pequeña murmuración que a veces es un sinsentido y terminamos entre los soldados peleados. Y en vez de apoyarnos unos con otros, nos aislamos. Y en vez de mi fe, apoyar la fe de mi hermano, apoyar la fe de mi hermana, no, porque ella está sola. Y yo voy a orar con quien estoy peleado. Los santos dirían, sí, yo sí voy a orar por aquí te pego. Pero es complicado levantar una oración con una persona que no la quiero mirar. Entonces el enemigo pone en nosotros la división, pone en nosotros el separarse,
¿Por qué se cree usted que el Señor Jesús, la única oración que hizo por sus discípulos, ¿cuál fue? Juan 17. Señor, te pido solamente no que los quites del mundo, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Porque cuando hay unión, ¿no? Como dice el dicho, en la unión está la fuerza, un pueblo unido jamás será vencido. Que se vaya uno solo a tocar el tambor, lo van a mirar, este es un loco trastornado, pero que vayan 1000 a tocar el tambor, a reclamar algo, o como saben hacer el 8M, o todos los M que le ponen, o todos los números, las protestas que se pueden hacer. ¿Qué pasa? Yo que vengo de un país que a veces es muy sindicalista, muy fuerte, cuando se juntan los sindicalistas, paran el país. ¿Y por qué la iglesia no para el país? Porque el enemigo se encarga muchas veces de dividir por tonteras, porque simplemente son tonteras. No alabamos al mismo Dios, no adoramos al mismo Jesús, pero muchas veces no, es que mira cómo me miró, no, es que la mujer tiene que tener el velo y sin falda, porque la mujer es un lado, los hombres a un lado. Nosotros ponemos estructuras donde Jesús no puso estructuras. Y Pablo lo único que dijo, parezcanse un soldado. Y el soldado no era un llanero solitario, no dijo, parezcanse al zorro y están solos defendiendo a México. No, dijo, parezcanse a un soldado, donde están juntos, una armadura que defiendan juntos. Porque si nos dividimos, si nos aislamos, el enemigo nos hace polvo. Me encantó, hoy día creo en esta semana hemos estado orando por nuestra hermana Isabel. Y ella estaba, Nadia, por favor ora por mí, y Nadia, pero ha estado hablando, ha estado diciendo, ha estado pidiendo ayuda, y nosotros ¿qué? ¿Nos vamos a quedar sin decirle nada? Que el Señor te ayude. No, la Nadia hasta una videollamada le hizo, y vamos a orar y oremos, y la madre estaba ahí y hasta se rió, me parece, según Nadia, pero un parecer, no sé, no voy a decir algo que no es. Orar, interceder unos por los otros, porque está sola en el hospital, pero se sienten acompañados. Algo que me encantó con tu hermano. Estaba solo, pero gracias por estar. Está allá del otro lado del país. ¿Y qué es lo que le mandé? Solo un mensajito. Dios te bendiga, un abrazo. Y gracias por estar, que es un mensajito. Y eso ayudó. Oremos unos por los otros. El versículo que seguía, que Ángela lo destacó, y mirá qué bonito que sigue. Pablo dice, pero sobre todas estas cosas, por favor, oren por mí. El líder que les estaba diciendo cómo vestirse, cómo hacer, les dijo, por favor, oren por mí, intercedan por mí. Porque necesitamos oración uno por los otros. Hijo, volví a la lista, donde está la lista. Necesitamos interceder, orar. Y eso forma parte del escudo de la fe. Amén. Porque cuando yo dejo de lado las divisiones, dejo de lado las disensiones, dejo de lado todo lo que son envidias, ¿qué es lo que muchas veces la palabra enseña y dice qué cosa? Está malo la envidia. No hagan envidia. Está malo la murmuración. La murmuración cae en un pecado en la parte de la mentira. ¿Por qué? Porque eso trae división. Porque eso trae... ¿Por qué se creen que la palabra dice el amor, el arma más poderosa? ¿Por qué? Porque cubre multitud de errores, pecados, de fallas, de malentendidos. Sobre todas las cosas, el amor, el arma más poderosa. Estamos viendo ahora el estudio muy importante que estamos haciendo sobre ¿qué? La empatía, la hermandad, el interceder, el parecernos a Cristo. Entre todos los 3 años que estuvo nuestro Señor Jesús, hubo una sola vez que le agarró la chiripiorca, se puede decir, le agarró y entró a latigazos al templo, empezó a tirar las mesas, pero el resto de cosas, el resto de días, el Señor enseñó de amor, el Señor enseñó que estuviéramos juntos unos con los otros, que camináramos unos con los otros. ¿Podemos tener días malos? Sí, podemos tenerlos. Hasta el punto de nuestro Señor Jesús, en uno de sus días malos, que venía con calor, todo así, todo mal, una higuera que no tenía higo, te maldigo, y la higuera se secó. ¿Podemos tener días malos? Sí. Pero inclusive en nuestros días malos, tengamos cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen poder. Si tenemos una armadura del Señor, nuestras palabras tienen poder. Entonces yo tengo que bendecir a mis hermanos. Por eso el Señor Jesús decía, bendigan a aquellos que les maldicen. El Señor Jesús dijo, pónganle la otra mejilla. Si le dieron una cachetada,
ofrecerle a la otra también. De este lado. No, ofrezca. Si el Señor le dice, ven abusivo, que den una carga, voy a decirle, yo te la llevo un kilómetro más, una milla más. El mover el corazón de nuestro Señor es cuando nosotros mostramos amor, cuando mostramos empatía. ¿O no han visto los milagros que Jesús hizo? Cuando Jesús hizo el milagro del joven paralítico que bajaron del techo, ¿qué dijo Jesús? La fe del hombre este que está aquí en el piso, dijo, no, al ver la fe de estos, que rompieron una casa, atravesaron un montón de cosas, para traerlo a Jesús, a ver la fe de ellos, sanó a este. Amén. Ahora, ¿el Señor puede sanar a una persona por la que nosotros estamos orando? Sí, y lo hemos visto. No estamos orando por nuestra sanidad, estamos orando por la sanidad de otro, y el Señor, al ver nuestra fe, puede moverse a misericordia. ¿Y por qué dice que cuando hay 2 o 3 unidos, el Señor está en medio de la oración de muchos? Cuando estamos juntos y nos unimos por un motivo, el Señor mueve. Amén. Por eso es importante que estemos juntos, la unidad, no la desunión. ¿Usted cree que es casualidad que, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de mí, el Señor haya frustrado el tema de mis padres? De que yo haya tenido un dolor con respecto a mi papá, que tenga un padre malo, un padre ausente que no estuvo. ¿Cómo la palabra se refiere a Dios? ¿Cómo es la oración modelo que tengo que hacer yo? Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Si para mi papá es una mala palabra, yo voy a decir Padre nuestro. Si para mí decir la palabra papá me trae dolor, me trae tristeza, me trae carga en mi corazón, yo voy a querer interceder a un padre. Porque el enemigo se intenta siempre hacernos daño desde la niñez, frustrarnos desde la niñez, para que nos alejemos de nuestro Señor. Pero nosotros tenemos que ver lo que la palabra enseña. Aunque padre y madre nos dejen, ¿quién no nos deja nunca? Dios le dijo a David, no te preocupes, tú no vas a estar, pero aunque tú no estés, yo lo voy a cuidar. ¿Y a quién se estaba refiriendo? A Salomón, que él iba a cuidar a Salomón. David estaba con dolor en su corazón. Y dice, pero aunque padre y madre te dejen, Jehová con todo te recogerá. Amén. Porque él iba a estar encargándose. Pero como hemos expresado muchas veces, ¿quién voy a saber yo qué necesidad hay si no hablamos? Si no nos expresamos, si no decimos las cosas. Entonces tenemos que decirlas las cosas. Cuando hablamos, solucionamos situaciones. Y yo he podido armarme de valor y he podido solucionar un par de cosas, pero por la sabiduría que el Señor me dio, por hablar y no quedarme callado. Cuando hablamos, las cosas se solucionan, o por lo menos se aclaran. No quedarnos con me dijo el amigo de un amigo de un amigo, me dijo que hablaron mal de ti. Bueno, busquemos al amigo del amigo para ver qué fue lo que dijiste, a ver, ¿quién habló mal de mí? Porque no voy a permitir que el enemigo ponga en mí una división cuando estamos formando algo tan bonito. Estamos haciendo algo tan lindo de poder juntos ir de la presencia del Señor. No permitamos que el enemigo ponga entre nosotros división. Las divisiones pueden llegar por malos entendidos, pueden llegar por amores fracasados, pueden decir, ay, es que me dejó mi novio, me dejó mi novia, o que hubo un noviazgo que no se dio y yo no voy a seguir yendo. No permitamos que nada impida que sigamos a los pies de Cristo. Amén. Y sigamos el Evangelio. Amén. Es que no me llevo bien con mi familia. No importa que no te lleves bien con tu familia, continúa orando, el Señor hará el milagro. El Señor hará el milagro. La palabra enseña que aunque la visión tarde, esperemos, porque va a llegar. Amén. Y cuando llegue, nos traerá recompensa, nos traerá gozo, nos traerá descanso, dice la palabra. Y yo lo he podido vivir y lo he podido ver en otras personas que dicen, yo llevaba 30 años orando por mi hijo. Y 30 años después el hijo vino y habló y estuvieron, y ver el corazón, la cara de alegría, ver una familia unida después de 30 años de divisiones. La verdad que es increíble, decir, wow, es bonito, pero ¿qué es lo que el hombre decía? Esperé en Dios. Y me quise rendir muchas veces, pero esperé en Dios. Y el Señor me trajo a mi hijo de vuelta. Gloria a Dios. Y como mi esposa predicaba y hablaba con referente
del hijo pródigo que muchas veces decía, ¿cómo recibió al padre? ¿Cómo recibieron? Mi esposa no, mi mamá, perdón. Me equivoqué, perdón, mamá, fue sin querer queriendo, perdón. ¿Cómo se recibió? ¿Lo recibió al hijo a golpes? ¿Lo recibió con mala cara? No, lo alcanzó a ver a la vista, le salió corriendo al encuentro. Porque es bueno cuando se perdonan, cuando hay perdón en nuestro corazón. No dejemos que el enemigo ponga divisiones. Por favor, perdonémonos. Sobre todas las cosas, el amor, que cubre multitud de fallos y errores. Y después dice, porque es un orden, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿La espada qué es lo que significa? La espada significa defensa. Defensa, recibir, dar. Pero la espada se compara que a la palabra de Dios. Que dice que la espada es una arma de doble filo, que penetra en el corazón. ¿Y penetra hasta dónde? Dice, no solamente se queda en la superficie, sino que llega hasta la profundidad del hueso, hasta el centro del hueso, hasta el tuétano. Pero si la espada, una espada mal utilizada, hacemos daño. Y sabemos muchas veces que hay gente que con la palabra de Dios empieza con el dedito acusador que tiene una espada así y empieza. ¿Por qué? Porque se deja el cinturón de la verdad, se olvida de la justicia, se deja de lado el camino del Señor y se cree crear su propio camino. Entonces no perdamos la unidad que el Señor Jesús pidió a su papá y dijo, Padre, te pido solamente que ellos sean uno. No dejemos de lado la unidad, mantengamos esta unidad, mantengamos la unidad, y esto me refiero a todo sentido. Unidad en el núcleo de familia, unidad en el núcleo de los hermanos, unidad en el núcleo de iglesia, unidad, por ejemplo, con mi esposa. Si se rompe esto, daño el corazón de mis hijos. Entonces, no permito al enemigo que rompa esto, que no dañe esto. ¿Y ha habido ocasiones de daño? Sí, ha habido un montón. Pero como veníamos hablando más temprano con mi esposa, si pudiéramos volver el tiempo atrás, ¿qué diríamos en el día del casamiento? Ese sí acepto, no sé, traeré en duda. Pero decíamos, no importa. Te acepto con errores, fallas y con virtudes. Y diríamos sí otra vez, ¡ay, qué bonito! Lo estuvimos hablando ahora en la tarde. Estuvimos filosofando del amor. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Que mantengamos vivo. Así como yo intento mantener vivo algo, y mi esposa también para conmigo, es mantenerlo vivo para con nuestro Señor. Amén. ¿Y cómo mantengo vivo el amor para con el Señor? Como dijo Jesús, todo se resume en esto. Amen al Señor, pero amen a sus hermanos. Entonces mantengo vivo el amor al Señor demostrando amor a mis hermanos. Mantengo vivo el amor al Señor demostrando amor con aquellos que me hacen daño. Aquellos que me están acusando, están hablando mal de mí, me hacen malas cosas, pero no importa, yo estoy ahí al pie del cañón. Cuando me necesitan, ahí estoy yo. Pero están hablando mal de ti, no importa, yo estoy aquí. Estoy para lo que necesiten. Entonces mostramos amor a Dios, mostrando el amor a mis hermanos, a la gente que estoy viendo. Amén. Hermanos, mostremos esto. No seamos como dijo mi mamá, el erizo que se abre una vez al año. No. Intentemos, aunque sea 2 veces al año. Por lo menos. Intentemos ir sumando. Este año va a ser 2, el año que viene va a ser 3. Intentemos ir haciendo poco a poco, abriendo nuestro corazón. Pero abriendo nuestro corazón a Dios, pero a mis hermanos también. Recordemos con quién estamos mal, con quién estamos heridos, si ha sido por causa tuya, no causa tuya, por quién hay rencor en tu corazón. Recuérdalo y trata de presentárselo al Señor. Es lo que venimos a la iglesia, más allá de veces que pasamos un lindo ratito, pero venimos a traer nuestras cargas a Dios. Amén. Para que podamos tener un tiempo más. Me encantó y lo destaqué cuando estábamos en el discipulado, fue que me decían, desde que estoy aquí, me siento tranquila, qué bueno, sigamos siendo esto, sigamos siendo un tiempo de descanso para los hermanos, juntos, mostrando unidad. Amén.